Mire, los cristianos podemos en algún momento de nuestra vida ser llevados por las circunstancias de prosperidad y de riquezas que el mismo ejercicio de vida nos ofrece en algunos momentos, ¿verdad? En Marcos 4, el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. No sé si usted lo está leyendo allí. Si usted siente que yo le estoy diciendo algo diferente a lo que dice su Biblia, por favor, no dude en hacérmelo saber. Y entonces el Señor ¿qué nos recomienda el Señor para estos casos? Cuando llega esa prosperidad a nuestra vida, que la prosperidad en sí no solo hace referencia al dinero, la prosperidad que viene de lo alto hace referencia a todo el proceso de nuestra vida, ¿verdad? Incluyendo en algunos casos prosperidad económica, pero no es solo la prosperidad económica la que el Señor está interesado en darnos, porque yo conozco personas que no tienen mucho dinero y son verdaderamente felices, y eso se llama prosperidad. Pero son prósperos como personas, son prósperos como amigos, son prósperos en su trabajo, son prósperos en el barrio donde viven con sus vecinos. ¿Por qué? Porque la gente les ama, algo que está intrínsecamente dispuestos por el Señor en nuestras vidas. Pero conozco una cantidad de personas que van a los templos, que tienen dinero y nadie quiere hablar con ellos, porque no les llama la atención, o porque son prepotentes, o por mil cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el Señor nos advierte en Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Dice así o no dice la palabra así en Efesios 4:22? ¿Verdad? Entonces hay que permitirle al Señor, porque es también el Señor a través de su Espíritu quien nos ayuda a quitar la vieja forma de vivir y desecharla, como haríamos con la ropa sucia. Ustedes se ponen todos los días la misma ropa, ¿no? Cuando ya usted se puso hoy, aunque hay personas que usan la misma media toda una semana o más, ¿verdad? Hay otros que usan el mismo calzón. Sí, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, ¿ah? Pero el ejemplo podría ser, ¿verdad?, que cuando desechamos la ropa sucia de un día duro de trabajo para ponernos otra al día siguiente, ¿verdad?, y poder trabajar dignamente. Bueno, después de desechar la ropa, nos ducharíamos y nos pondríamos nueva ropa limpia, ¿verdad? Y eso representa, ese ejemplo natural representa en gran manera la nueva naturaleza que Cristo hoy nos está regalando. Buenos días. Entonces, el Señor desea que nosotros dejemos atrás esa vieja forma de vivir, ¿verdad? Y permitirle a Él que nos ayude a despojarnos de ese viejo hombre. Porque ese viejo hombre siempre, si lo dejamos en nuestra vida, va a estar viciado y con deseos engañosos, dice la Biblia. Y eso no es dado a usted, eso es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. O sea, usted, por más que se proponga dejar lo que usted ha hecho y en lo que se levantó, va a lograrlo por etapas, pero cuando viene el Señor a través de su Espíritu y lo saca, o sea, nos permitimos nosotros que el Señor nos moldee. Por eso es que Él es el buen alfarero, porque Él es el que al final nos moldea conforme a su voluntad. Pero a veces desgastamos nuestra vida en duro trato de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, ¿verdad? Intentando dejar de hacer algo
Y yo conozco ejemplos de personas que han durado 30, 40 años sin hacer alguna cosa y cuando menos esperan están otra vez haciendo. Pero cuando esa nueva vida viene de parte de Cristo, es muy sencillo para usted y para mí entender que Él, en grandeza, pero al mismo tiempo en humildad, nos hace una nueva criatura. No es usted el que tiene la potestad de hacer una nueva criatura. Y con eso se confunde mucho desde los templos hoy en día, de cualquier religión. Es que tú puedes, es que proponte esto, porque el Señor dice que tú tienes que ser valiente, que no debes de... Eso son otras cosas. Por eso es que uno debe leer el contexto y no solo el versiculito que nos puede llevar a vida como nos puede llevar a muerte, ¿verdad? Es importante. Entonces, cuando ya yo empiezo a hacer esa nueva criatura, porque esto es un proceso que con toda seguridad y bíblicamente está demostrado que dura todo el tiempo, o el resto de la vida, a partir de cuando usted le permite al Señor que entre a su vida hasta el día que usted está en la presencia del Señor, ¿verdad? Sea que Él venga o que usted su vida acabe. Y todo esto lo hace el Señor con propósitos. Uno de ellos es que nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Yo tengo amigos, como usted no tiene idea, yo sé que ustedes también, que conocen la Biblia hacia adelante, hacia atrás, la tienen clara desde el punto de vista literal, ¿verdad? Por eso Él nos advierte, porque Él nos conoce y sabe cómo somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de un hombre o de una mujer, un ser humano, de saberse la Biblia? Poder enrostrarle a otras personas que no la saben tanto, que yo sí conozco la Biblia. Por eso dicen, sed no solo oidores, sino hacedores, ¿verdad? Si yo no soy hacedor, ya yo soy partícipe de un engaño. Amén. Si yo me conozco la palabra y vivo ante los ojos de mis amigos y de la humanidad en la que yo comparto esa palabra y la hablo con firmeza y la expongo de tal manera que las personas sienten de que vale la pena, pero yo no soy hacedor de esa palabra, entonces ya yo estoy en un tremendo engaño. Y eso es lo que la Biblia llama autoengaño. Y es tan fuerte eso que no nos damos cuenta, porque si yo me diera cuenta que yo me estoy autoengañando, yo puedo sacar ese proceso adelante, pero estoy tan obnubilado. Dice el Señor que Él pondrá, ¿cómo es que dice la palabra? Que Él pondrá, en algún momento la palabra dice que Él pondrá... Exacto. Pero igual dicen, ahora mismo no recuerdo, pero entenebrecerá nuestro entendimiento por causa de nuestra desobediencia. Eso es lo que dice la palabra. Y dice otras cosas más, pero ahora no, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que ahí en Santiago 1, capítulo 1, versículo 22, si ya lo tienen, por favor, alguien que lo lea. Buenos días. Me avisan ahí. Santiago 1:22, ¿qué dice ahorita? Nada. 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ya sabemos dónde dice. engañándoos a vosotros mismos. Es lo que estaba yo comentando, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando yo, buenos días, cuando yo dejo de ser hacedor de la ley, de la palabra, no hablemos de la ley, sino de la palabra, ¿verdad? Generalmente nos hacemos jueces de la palabra. Fíjense que dice ahí en Santiago 4:11, ahí cerquita. ¿Qué dice, hermano? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, si juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley,
si no fuese. Fíjese usted, el Señor más claro no nos los deja saber, ¿verdad? Hermanos. ¿Qué más dice? Hermanos. Dice hermanos, ¿qué? No murmuréis, No murmuréis. los unos a los otros. Entonces fíjese, por estar solo con el conocimiento de la palabra y no siendo hacedor de la palabra, ¿en qué terminamos? Juzgando. Juzgando la palabra. ¿En dónde? En los demás hermanos. Y de eso se ha hecho una doctrina, ¿verdad? Por eso Santiago 4:11 nos advierte, tal como el hermano Leo nos acaba de leer. Y la gran mayoría de personas, y yo soy uno de ellos, nos hacemos participantes de ese autoengaño, ¿verdad? Ellos, o los que entran en ese proceso, aseguran conocer a Dios, pero lo que hacen, o sea, sus obras, niegan ese conocimiento de Dios. Entonces es importante que nos debemos llevar siempre por la palabra. En Juan 7:17 el Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que yo hablo es la doctrina de Dios, o si lo que yo hablo lo estoy hablando por mi propia cuenta. En ese momento era Cristo el que estaba hablando, porque si lo digo yo, eso no tiene ninguna validez. Es Cristo el que está diciendo, porque Él era juzgado. ¿Y este quién es? Recuerda, ay, este quién, que viene a decirnos ese poco de cosas, y de qué se las tira. Dice, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo, conocerá si la doctrina que yo hablo es de Dios, o si es palabra que yo traigo por mi propia cuenta. Imagínense. Entonces, eso nos lleva a que algo que a veces lo sabemos pero no lo aplicamos, ¿verdad? La verdadera fe, como efecto de la fe, o sea, de Cristo en nosotros, acompañamos esa fe con evidencias. Algunos le llaman a eso obras, pero no es lo contrario, no es que las obras que yo hago es lo que hablan de mi fe, no. Es como dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Entonces eso a veces no se ha entendido, y la gente que hace obras pero no tiene fe ni en la mamá que lo parió, no cree en nadie. Entonces me lleno de obras, y las obras hablan de mí, y como la sociedad lo que mira es lo que yo hago, en contrario a la voluntad del Señor, de Cristo, que les dijo, ustedes oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, refiriéndose allá a los religiosos de la época, ¿recuerdan? Los fariseos, los saduceos, todo eso. Pero nosotros tenemos que tener claro que por el hecho de que Cristo está en nosotros, o sea, esa fe tremenda que Él hizo posible en nosotros, no es que yo tenga la gran fe del mundo, sino que Él, que es el autor y consumador, dice la palabra de Dios, no nos deja la menor duda de que Él es la fe, pero también la consuma en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Como efecto de eso, yo no tengo otro camino que someterme a lo que el Señor quiera que yo haga, no a lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso usted ve mucha gente ayudando a los pobres, pero el Señor le dijo que ayudara a los pobres. Si de pronto usted es más pobre que muchos de los que económicamente son pobres. Yo no estoy diciendo entonces con eso que no podemos ayudar. Lo que estoy tratando de decirles, y yo sé que ustedes me entendieron desde un principio, es nada de lo que yo hago que yo decido tiene efecto en el reino. Lo único que tiene efecto en el reino es cuando yo escucho la voz de mi Padre que está en el cielo, que me dice, ve y haz esto. Eso no, porque te dice que no. Esto es lo que yo quiero que hagas. Pero ¿cuántos hacemos esto? No lo sé. Pero eso es lo que la Biblia me lleva a que tenga claro en mi mente, ¿verdad? Pero por el hecho de yo estar engañado, yo considero de que si yo soy un cristiano, yo tengo que recoger todo lo que puede y llevarlos a un lugar X, y de pronto el Señor no quiere que lo lleves a ese lugar, sino que lo lleves a otro.
O de pronto el Señor no quiere que gastes tu tiempo en eso, sino en otra cosa, que para Él es de mucho más provecho para su proceso en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el cristianismo, el ser discípulo de Cristo, es mucho más que saber lo que dice la palabra, que es necesario que lo sepamos. Por eso, cuando no explicamos esto, mucha gente no lee la palabra. Ah, no, pero sí que allá en la iglesia me dijeron que no era necesario que yo supiera la palabra. Y yo no estoy diciendo eso, yo digo, hay que saber la palabra, ¿verdad? Pero esa palabra tiene que ir y producir efectos mucho más profundos que la simple teoría, ¿verdad? Porque sí, buenos días, ¿cómo estás, Lucy? Porque ahí es donde se produce el efecto que dice, si yo tengo a Cristo en mi corazón, y si yo conozco su palabra, y el Señor nos bendice con su Espíritu Santo, entonces por mis frutos es que seré conocido si realmente soy de Cristo o no lo soy. Así que de ahora en adelante, por favor, a todos, incluyéndome a mí, el Señor nos está diciendo, no tratemos de impactar a nadie con mi sabiduría de la palabra. No tratemos de decir, es que el que sabe soy yo, o el que sabe es donde yo voy. No, es rendidos ante Cristo, ante el Señor. Y rendidos ante Cristo significa, no hay otra forma, Él es mi Señor, y lo que Él me diga, eso es lo que yo haré. Amén. Que Dios los bendiga mucho más, y que el Señor esté siempre presente en nuestras vidas. Amén.